Este es una de las primeras obras documentadas de Joaquín Sorolla y fue donación también de Antonio García, del abuelo de sus hijos, bueno, no fue al museo, realmente lo regalaron los hijos, pero fue un regalo de Sorolla, no fue un regalo, fue una adquisición, la primera adquisición que hizo Antonio García, al que luego años después sería su suegro. Sorolla era condiscípulo de Juan Antonio García del Castillo, el hijo mayor de Antonio García, en la Escuela de Bellas Artes. Él era esmaltista, estaba estudiando esmalte y miniaturas, y Sorolla estudiaba pintura en general. Pero coincidían en una de las clases y pues Juan Antonio se hizo buen amigo de él y pensó que necesitaba una ayuda, entonces le pidió un cuadrito a Sorolla para que él se lo enseñase a su padre, que era protector de muchos artistas aquí en Valencia. Entonces le llamó tanto la atención a Antonio García el cuadrito aquel que le llevó su hijo, que quiso conocerlo. No solamente lo adquirió, sino que además quiso conocer a Joaquín. Y le invitó a su casa, le abrió su casa para siempre, le ofreció el terrado del edificio donde ellos vivían y donde tenía además su estudio de fotógrafo, y para que compartiese con su hijo el estudio de pintor. Y al mismo tiempo, pues para que fuera un poco como premio a un trabajo de ayuda que le pudiera hacer, pues le contrató como, digamos, iluminador de fotografías, algo que realmente nunca lo hemos visto. Yo no he visto nunca una fotografía iluminada por Sorolla, y yo creo que pertenece un poco más a la novela de la voluntad de Antonio García de que no pudiera sentirse Sorolla pues demasiado en deuda con él. Para Sorolla fue básica el aprendizaje al lado de Antonio García. Lo primero porque le abrió un mundo desconocido, que era el de la fotografía. Él empezó a mirar a través de un objetivo y eso redundaría de modo fundamental en su obra en adelante, porque gran parte de la modernidad de la obra que tiene Sorolla se debe precisamente a una persona que ha estado muy acostumbrada a mirar a través del objetivo de una máquina de fotografías y que tiene una composición absolutamente natural. La relación de Joaquín con Antonio García fue espléndida desde un principio. Ya independientemente de que fuera acogido en su familia y admitido con auténtico entusiasmo cuando se hizo novio de Clotilde, la tercera de sus hijos, sino que también de algún modo le sirvió del padre aquel que le estuvo contando y le estuvo recordando todas aquellas cosas que él como artista a lo largo de su vida debía de tener. Una de las cosas que le decía es que siempre debía ser agradecido con las personas que le ayudaban, eso no lo podía olvidar nunca, y bueno, que tenía que ser íntegro.